Hechos capítulo 16, leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor amado, gracias te damos por tu gran amor y tu gran misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos a poder usarla de manera correcta y que seamos, como dice el texto del apóstol Pablo, que debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Que esto sea una realidad cada día en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, more en abundancia en nuestros corazones. Podamos, Señor, usarla en todas partes, pero que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que podamos darle el verdadero uso y darle el verdadero sentido a cada texto que nos pone, Señor, para estudiar. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado en este libro de Hechos, un libro tan extenso, pero gracias porque nos has dado el entendimiento para poder llevar a cabo este estudio. Asimismo, rogamos que nos ayudes también a nosotros a tener el mismo sentir que hubo en esos hermanos del primer siglo, que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Danos, Señor, ese fervor, danos esa paciencia, danos, Señor, de esas virtudes que tenían esos creyentes, que todo lo que hacían, lo hacían para honra y gloria tuya. Ahora nosotros que estamos acá, síguenos dirigiendo y que podamos cada día más escudriñar, entender tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a modo de repaso, hermanos, supongo que la semana pasada se habló, ¿verdad?, el capítulo 15, sobre el famoso concilio en Jerusalén. ¿Así es? Y el capítulo 15 es clave en el libro de los Hechos. ¿Alguno de ustedes recuerda por lo menos a qué fue lo que se llegó? ¿Cuál fue la conclusión de toda la discusión? De todo el debate que hubo en el capítulo 5, ¿cuál fue la situación o la conclusión a la que llegaron los apóstoles? ¿Cuál fue? Y ahí está, pueden buscarlo en la Biblia. Ajá. Léalo si quieren, pero Pablo lo está diciendo en memoria, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Se incluye la circuncisión ahí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que no se le debían de imponer a los gentiles? ¿Cuál era? Ajá, ¿qué más? Comer sacrificado a los ídolos, ¿qué más? ¿Ustedes tienen el texto bíblico ahí?
léalo directamente para que no nos inventemos una ordenanza más. Vamos a ver. Ok. ¿De qué cosa entonces se debían de apartar los gentiles? Recuerden que el tema de discusión principal, ¿cuál fue? Que debían de circuncidarse. La circuncisión era un punto sumamente importante en el caso de los judíos, porque ya vemos desde el tiempo de Abraham, cuando luego se da la ley, esa era la señal del pacto. Y todo aquel que era judío debía ser circuncidado, obviamente. Pero al llegar entonces otra dispensación, la gracia de Dios, que incluye a todos, donde no solamente ya hay judíos, sino que hay gentiles, y la iglesia de Dios está compuesta por creyentes de todas partes del mundo, el tema de la circuncisión entonces llegó a ser un tremendo dilema. El punto era, ¿vamos a continuar con esto o lo dejamos? Pero es que somos judíos, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí Dios le dio la sabiduría al apóstol Pablo, que estaba haciendo sus viajes. Tiene que hacer un paréntesis, diríamos, dentro de su recorrido ministerial, para luego de bajar, ir a Jerusalén a participar de ese debate, porque Pablo era una figura muy importante para definir este asunto. ¿Quiénes eran los que estaban ahí en Hechos capítulo 15? Estamos repasando, ¿eh? ¿Quiénes fueron los que llegaron allí? Algunos que venían de Judea, versículo 15, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen ¿quién? Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Estoy leyendo el capítulo 15. Ahí se reunieron los que tenían el liderazgo. Ahí se reunieron aquellos a quienes el Señor constituyó para esos fines. Tengo varios mapas, hermanos, que prácticamente cuando ya lleguemos al capítulo 18, vamos a hacer un repaso prográfico de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Si me puede ayudar ahí pasando algunas imágenes para que tengamos más o menos una idea de lo que vamos a estar presentando. Una vez lleguemos al capítulo 18, versículo 22, hoy estamos en el 16, vamos a hacer un repaso general desde el principio. Pablo, le das 1 enter. Entonces, para que entendamos un poquito, porque luego que que entremos en este punto, la primera página, cuando entremos en este punto, nosotros vamos a ver y vamos a estar buscando citas bíblicas en el libro de Hechos. No, la primera, la número 1, para atrás, dale para atrás. Más la primera, ok. Esa es una vista, y yo le voy a mandar esas imágenes a ustedes, pero esa es una lista de lugares que el apóstol Pablo visitó en su viaje misionero. Si podemos darle ahí, podemos ver, vamos a ver a Chipre, lugar de nacimiento de Bernabé. Vamos a ver Salamina, usted lo ve ahí, Pafos, Perge, no sé si lo ven, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Le estoy mencionando en el mismo orden en que están Hechos. Entonces, luego entonces va a Panfilia. Ustedes saben que habían varias Antioquías, ¿verdad? Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria. Todo eso lo vamos a ver de manera ya más detallada. Esos lugares comprenden, y hay otras localidades que no se ven en este segundo mapa, en el primero sí, porque se amplía, porque recuerden
que dentro de los viajes del apóstol Pablo habían lugares que ellos pasaban, pero no realizaban un ministerio en ese lugar evangelístico, sino que eran lugares estratégicos, puntos para llegar al lugar de destino. Y una de las confusiones que se daban regularmente en los mapas bíblicos, si ustedes ven la primera imagen, o la mayoría, ustedes ven que se devuelve para acá, vuelve para arriba y vuelve. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que una de las cosas que está contemplada dentro de los viajes misioneros es que Pablo regresaba a los lugares. No solamente iba y establecía iglesia, hermanos, no, sino que también él luego iba y hacía un repaso, ¿verdad? Confirmando a los hermanos que habían creído. O sea, antes de irse mucho más lejos, porque recuerden que Pablo hacía un recorrido, pero no hay lugares donde él no volvió más y quedaron iglesias establecidas. Algunas tuvieron el privilegio de que Pablo regresó, otras no. Pero Pablo, antes de irse, él quería confirmar los hermanos, en qué estaban, cómo estaban. Y todo eso nosotros lo vamos a ver, si puede darle hacia adelante, Pablo, todo eso lo vamos a ver ya cuando concluyamos. Puede dar rápido, porque esos fueron los lugares que yo mencioné. Todos esos lugares que están ahí con sus citas bíblicas, lo vamos a ir viendo uno por uno y luego con el mapa para que lo entendamos un poco mejor. En el segundo viaje, que está ya esta parte, ese segundo viaje tiene que ver ya y está dentro de lo que pasó en el concilio de Jerusalén, que lo mencioné hace un momento, hasta el capítulo 18, versículo 22. ¿Por qué tengo que mencionar Jerusalén, que está aquí debajo? Porque el concilio de Jerusalén fue como si fuera un paréntesis entre el primer viaje y el segundo viaje misionero. El primero terminó en Antioquía de Siria. Ahí entonces, estando Pablo de este lado, en Antioquía de Siria, descendió, me refiero a Antioquía, mano derecha, al final, de este lado. O sea, Pablo estaba prácticamente en este punto, y de aquí descendió a Jerusalén otra vez. ¿Para qué? Para tratar el tema de la circuncisión, el concilio de Jerusalén, si podían circuncidarse o no, porque muchos de esos judíos decían que para ser salvos había que circuncidarse. Entonces Pablo bajó a Jerusalén, y de ahí entonces vuelve Pablo a continuar, pero ahí se le conoce como el segundo viaje misionero. Y en este capítulo 16, ¿dónde empieza ese viaje misionero ya de manera formal? En el versículo 11 del capítulo 16. Es decir, que desde el capítulo 15, o la parte final del capítulo 14, es decir, 14:29, hasta el 16:10 de Hechos, todo eso es parte de ese paréntesis, antes de Pablo continuar su segundo viaje misionero. Ya vimos la semana pasada que se decidió el asunto de no imponer ciertas cargas a los gentiles, pero ya no era simplemente con decirlo, sino que ahora Pablo, y eso es lo que vemos en el capítulo 16, Pablo toma ese acuerdo para llevarlo a las iglesias y a los lugares, para que todos se dieran cuenta. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 16, para que ustedes entiendan que es parte de lo que se mencionó en el capítulo 15. El versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban ¿qué? Las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles. ¿Cuándo fue que se acordó eso? En Hechos 15, como vimos. Todo esto es parte, es la continuación. No es como que un capítulo, porque nosotros tenemos capítulo, versículo, pero realmente esto es la continuación de lo que luego sucedió en el concilio de Jerusalén. Y ahí la finalidad dice allí que lo llevaron a los apóstoles, lo que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, y lo fueron llevando a las iglesias que estaban ya establecidas para que entendieran de qué cosas, porque era el tema de discusión en todas esas iglesias, qué cosas debían de guardarse y qué cosas no debían hacer. Ya más adelante se habla de carta a Efesios, carta a Filipos, carta que donde las cosas se van poniendo más en orden. Pero como yo le dije en un principio, el libro de Hechos es un libro en transición.
hasta este momento surgían temas de discusión, temas que en el momento había que darle una respuesta inmediata. Pero ya luego que llegaron las cartas, por ejemplo, la carta a los filipenses, Pablo dice que nosotros somos la circuncisión. O sea que ya Pablo aborda un poquito más cuando le escribe a los Gálatas, habla de la circuncisión, de que no es necesaria para la salvación. Pero en esa carta se da con mayor amplitud sobre el tema. Sin embargo, en esta discusión del capítulo 15 se tuvo que cerrar el tema diciendo que no se le iban a poner más cargas a los gentiles, excepto tales o cuales cosas, excluyendo sobre todo la circuncisión. Ahora bien, ¿por qué tengo que mencionar eso? Porque lo que menciona el capítulo 16 es que Pablo circuncida a Timoteo. No sé si ustedes entienden la idea por donde vamos, de que por un lado se prohibía el tema de la circuncisión, no se le obligaba a los gentiles el tema de la circuncisión, pero ahora vemos un caso de estudio aquí. Vamos a leer el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Dónde estaba Derbe y Listra ahí? O sea que Pablo ascendió, había bajado de Antioquía de Siria a Jerusalén y ahora subió hacia Derbe, Listra, toda esa área, para encontrarse con una persona que iba a ser su mano derecha en el ministerio. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Cuando dice que llegó, da por sentado de que era una continuación en su viaje. Lo mismo que estamos diciendo de que todo lo que pasó en Hechos 15 hasta ahora es un paréntesis de su viaje. Lo que indica aquí es que Pablo continuó su recorrido. Se le llama por eso segundo viaje misionero, porque hubo una pausa. Si no, fuera un solo viaje, no sé si me entienden. Lo que determina un segundo y un tercero son esas pausas que Pablo hizo en momentos determinados. Entonces la pausa que hizo fue el concilio de Jerusalén. Cuando sube entonces a Derbe y Listra, encuentra a uno de quien se daba buen testimonio. ¿De dónde surge esto? Bueno, en el capítulo 15, versículo 36, miren lo que dice. Si alguien lo puede leer, rapidito. Eso es parte, entonces lo que vemos en el versículo 16 es parte de esto. Pablo fue con la finalidad de confirmar y se encontró entonces con este discípulo llamado Timoteo. Timoteo significa honrado de Dios, hijo de una mujer judía creyente. ¿Cómo se llamaba la madre? ¿Ustedes lo saben? Eunice, una mujer judía creyente. Es importante que tenga que destacar esto, porque lo que está destacando el autor es la razón por la cual Pablo tuvo que circuncidarlo. Si no, no lo mencionara. Entonces, la mujer judía, que no se menciona el nombre, pero sí ya aparece en la carta a Timoteo, donde sí se menciona no solamente la madre, sino la abuela, Loida. Dice la Biblia entonces que este era de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hay algunas versiones sobre este punto, si el padre de Timoteo era un hombre, un prosélito. ¿Sabes lo que es un prosélito? ¿Perdón? Un prosélito, una persona no judía que se convertía o aceptaba la religión judía, se convertía prácticamente al judaísmo en este caso. Pero, ¿cómo yo puedo o cómo podemos nosotros saber si este hombre era un hombre pagano, griego, no era creyente, o era un
un gentil, un prosélito gentil que se había convertido. Aparentemente ya había la ausencia del padre aquí, con mencionarse la madre, regularmente siempre se destaca el hecho de que había fallecido. Pocos manuscritos mencionan en esta parte como viuda a Eunice. La mayoría sí lo traduce como una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces había un matrimonio mixto. ¿Cómo nosotros podemos determinar si realmente el padre de Timoteo era un hombre cristiano o pagano? La Biblia no lo especifica, es lo primero, pero el hecho de que él no había sido circuncidado, como era parte de lo que la ley establecía, entonces da lugar a entenderle que su padre no había aceptado, no se había convertido directamente, sino que era un gentil pagano, un matrimonio mixto, judío, gentil. Si el padre se hubiese convertido, posiblemente hubiese aprobado que él practicara eso, pero la madre era judía, entonces había una discrepancia entre ellos y no se pudo lograr. Sin embargo, ahora sí se hace. Quiere decir que el padre no estaba en ese momento, sino la madre. ¿Qué edad podía tener Timoteo en ese entonces? ¿A qué edad se circuncidaban los niños, los judíos? Porque recuerden que dice la Biblia que a él se le enseñó y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. A los pies de su abuela y su madre Eunice aprendió las Escrituras. Pero fue hasta este momento que él se circuncidó o lo circuncidaron. ¿Por qué? ¿O qué edad tenía él? Vamos por parte. ¿Qué edad más o menos ustedes creen que debía tener Timoteo para ese entonces? Vamos a darle una pista. 40 años en los tiempos bíblicos era considerado un muchacho joven. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe como que todavía estaba en la flor, todavía era un pastor joven. Ninguno tenga en poco tú. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él era joven, pastor de Éfeso, joven, y pasó un tiempito después de eso. Pasó un buen tiempo hasta que luego Pablo, sin embargo, ya casi finalizando sus días, el apóstol Pablo ya le habla a Timoteo como si fuera un hombre más mayor, en el sentido de que le dice, no use un poco de agua, sino un poco de... O sea, posiblemente algunos dicen que ya para ese tiempo ya Timoteo ya estaba ya entrando en su tiempo tenía problemas estomacales, tenía esto, pero son deducciones, obviamente. Ahora bien, algunos entienden que posiblemente quizás Timoteo podía estar entre los 18 a 20 años en ese entonces. Era muy jovencito. Pero ¿qué me llama la atención de esto? Me llama la atención de que él había sido criado, se le había instruido, se le había enseñado la palabra. Y ahora entonces, cuando tiene ese encuentro el apóstol Pablo con este chico, un discípulo, como se le llama allí, llamado Timoteo, y que todos daban buen testimonio de él, hay varias enseñanzas que podemos ver ahí. Primero vemos que el trabajo de Eunice y Loida fue fructífero, dio fruto en la vida de él. Lo segundo es que el hecho de que Pablo le circuncida aquí a Timoteo no era para que fuera salvo. ¿Para qué ustedes creen que Pablo lo circuncidó? ¿Por qué Pablo tiene que hacer esto si él mismo, a través de lo que se estableció en Hechos capítulo 15, deja bien claro de que la circuncisión no es algo determinante para un discípulo, para un creyente? No le da la salvación. El texto lo dice claro. El texto dice allí: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de ¿quiénes? De los judíos. Entonces,
había una situación, y usted y yo sabemos, los judíos, aunque Pablo sabía y entendía de que la circuncisión no le daba la salvación, ni era necesaria tampoco para la salvación, pero el hecho de él no ser circuncidado, que tenía que serlo por ser judío, todo judío debía ser circuncidado, eso iba a ser una piedra de tropiezo en el ministerio que iba a desarrollar Timoteo. No era que él le estaba dando la salvación a través de eso, sino que era una señal que podía también evitar esos problemas con los judíos que más adelante tendrían que enfrentar. Sin embargo, hay otro caso, y vamos a estudiarlo aquí. Pablo le circuncidó, pero ustedes saben lo que pasó con Tito. ¿Qué pasó con Tito? Pablo no. Pues ya usted entiende la idea. ¿Por qué Pablo no lo circuncidó a Tito? Porque tenemos dos casos, ¿verdad? Tenemos el caso donde Pablo circuncida a Timoteo aquí, pero en otra ocasión, que también era joven, Pablo no circuncida a Tito. ¿Cómo yo puedo ver eso? Vamos a leer, por lo menos en esta ocasión, a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 dice: después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Obviamente el contexto de ambos es totalmente diferente, porque ya sabemos que Timoteo, por ser hijo de una mujer judía, era considerado judío, pero Tito era de padres griegos, era gentil, y eso va en consonancia con el acuerdo que se había quedado en Hechos capítulo 15. Entonces, por eso que algunos ven una contradicción, porque Pablo dice que no era necesario, y cuando viene el capítulo 16 encontramos que está circuncidando a Timoteo. Él era judío. Y lo que se acordó en Hechos capítulo 15, ¿para quiénes era? Entonces todavía ellos seguían esa práctica. Iba a llegar un momento ya donde ya eso iba a descontinuarse. Y eso se pone más claro luego en las cartas, en las epístolas que escribe Pablo a esas iglesias, donde ya se excluye eso. Pero recuerden que todavía, aún en el libro de Hebreos, dice la Biblia que había muchos que todavía recibían los diezmos, que servían en el templo de Jerusalén. Todavía había un proceso hasta el libro de Hechos. Por eso hay que tener mucho cuidado con la manera en que yo veo el libro de los Hechos, porque posiblemente esta acción de Pablo puede llevar a algunas personas decir que la circuncisión sigue siendo necesaria, pero las cartas son las que ya terminan de completar esta enseñanza. Entonces ambos contextos eran diferentes. Aquí se dice claramente que fue por causa de los judíos. Recuerden que Pablo le dijo a los romanos: a los judíos me hice, a todos me hice de todo. ¿Para qué? Para ganar. Un versículo sabemos que es muy mal interpretado, porque ese versículo lo usan para todo. Gente que van a un prostíbulo porque me hice igual que ellos para ganármelo. Gente que agarrando ese versículo para todo.
también en eso hay que tener cuidado. Entonces, luego que Pablo hace todo esto, y como una forma de evitar conflictos con los mismos judíos que estaban entre ellos, toma a Timoteo como un discípulo ya probado, como una persona útil. Ustedes saben que hubo un caso de alguien que Pablo ya no lo consideraba útil en un momento. ¿A quién fue? Juan Marcos, aunque luego en adelante en su epístola, él dice que él era útil. Pero aquí él vio a Timoteo como un hombre, como un joven útil, y en efecto ya sabemos quién fue Timoteo más adelante. Alguien que el mismo apóstol Pablo tiene que decir que a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, y que hacía la obra igual que como la hacía Pablo, Timoteo. Ya cuando llegó a encontrarse con Pablo, ya era un joven de buen testimonio. Pero una vez que está con el apóstol Pablo, ya se va formando como un hombre de Dios, con un carácter, porque lo que le venía a Timoteo no era fácil. Aunque siempre mencionamos a Pablo y a Pablo, pero Pablo estaba acompañado de Timoteo, y muchas de las cosas que Pablo sufrió, las sufrió también Timoteo con él. Tanto así que la tradición dice que Timoteo murió siendo obispo de Éfeso, apedreado al denunciar un festejo pagano. Eso dice la tradición. Por eso cuando dice escribe el ángel de Éfeso, muchos creen que todavía Timoteo estaba en Éfeso en aquel entonces. Cuando Pablo entonces toma a Timoteo, quiso que fuese con él, le circuncida por causa de los judíos, y comenzó a pasar por las ciudades entregándole las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estas ordenanzas vienen siendo como un anticipo de lo que serían las cartas o las epístolas más adelante a las iglesias. Recuerden que no existía todavía, Pablo todavía no, la mayoría de las cartas que Pablo escribió, muchas fueron en la prisión. Pero había necesidades que había que darle inmediatamente respuesta. Ahora bien, estas iglesias eran confirmadas y aumentaban en número. ¿Cuáles iglesias? Las que se habían plantado en el primer viaje misionero de Pablo, entre las cuales se mencionan la misma Listra, Derbe, Iconio, de donde se entiende que Timoteo fue fruto y es parte de eso. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, como le dije, vamos a tomarle un tiempo solamente para hablar de ciudades y mapa, para que lo entendamos mejor. Si se puede ver, creo que no se ve ahí. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que es lo que nosotros conocemos como después más adelante como los Gálatas. Esto tiene que ver también con el contexto más adelante de los Gálatas. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué ustedes pueden ver, hermanos, en ese texto? En eso de que el Espíritu Santo le prohíbe al apóstol Pablo y a los que andaban con él ir a un determinado lugar. Pablo era un hombre decidido. Pablo era un hombre resuelto a que si me voy por aquí, por ahí me voy. Sin embargo, en esta ocasión, el apóstol Pablo tiene que frenar el recorrido que va a hacer. Y es la primera vez que encontramos en las Escrituras donde el Señor dice la palabra que le prohíbe al apóstol Pablo ir a determinado lugar. Usted dirá, pero ¿qué tenía de malo que Pablo fuera a Asia, que era hacia donde se dirigía? ¿Qué tenía de malo que Pablo pasara por esos lugares? Eso es lo que establece el contexto para el nacimiento de la iglesia en Filipo. Ese cambio de dirección que hace el apóstol Pablo es lo que le da lugar a lo que hoy conocemos como la carta a los filipenses. ¿Cómo nace la iglesia de Filipo? Fue precisamente a raíz de esa visión que vio el apóstol Pablo. Dice más, cuando vio la visión, enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El versículo anterior dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo yo puedo entender la manera en que Dios le habló al apóstol Pablo? ¿A través de qué? A través de una visión. ¿Se dan cuenta que estamos en transición todavía en Hechos? Porque hasta ese momento el Señor se le revela al apóstol Pablo mediante una visión, prohibiéndole que siguiera el camino que tenía en curso para desviarse a Macedonia, una ciudad, un lugar sumamente importante de Macedonia llamado Filipo, una colonia romana. Pero no era tanto por eso, sino que el Señor tenía un propósito. Todas las ciudades necesitan el Evangelio. Usted dirá, pero ahora mismo el mundo entero necesita el Evangelio, pero Dios, en su gracia, en su soberanía, permite que a uno le llegue primero que a otro. Hay lugares donde todavía no ha llegado y el Señor le está cada día expandiendo. Gracias a Dios porque nos llegó el Evangelio a nosotros. Pero todavía hay lugares muy escondidos en el mundo que necesitan que se le predique el Evangelio. ¿Cuál es el punto aquí con este tema de cambio de dirección con respecto a la predicación de la palabra? Hermanos, yo conozco creyentes que dicen que, o sea, se trazan una meta, tienen un propósito, tienen un plan determinado, y si cambian su plan, ya no es la voluntad de Dios. ¿No le ha pasado eso? Personas que tienen un plan totalmente diseñado de qué deben de hacer, a dónde deben de ir, y no se dan cuenta que muchas veces Dios es que mueve las piezas como Él quiere. Pablo podía pensar de todo eso en ese momento. Pablo podía decir, ¿cómo va a ser? Pero predicando el Evangelio, y a los gentiles, y aquí todos necesitan el Evangelio. Pablo podía hacerle caso omiso a ese varón macedonio y decir, no, yo voy para allá, porque en el nombre de Jesús que yo voy a predicar. Pero él entendió que era el Señor que le estaba hablando. Él entendió que eso venía de parte de Dios. Y como Pablo no tenía problema en ese momento con el tema de si la visión, si era de Dios o no de Dios, Pablo sabía en este contexto que sí era de Dios esa visión. No es que vamos a ver un varón macedonio a cada rato, cada vez que vayamos a predicar un sitio, y vamos a ver un varón macedonio que nos va a decir, pasa de Barrio México a Filipinas, porque no vamos a vivir en ese contexto. Recuerden que todavía Pablo y los que estaban con él seguían practicando muchas de las cosas como judío al fin que tenían que hacer. Por eso Pablo en las cartas pone las cosas claras, pero por eso circuncidó a Timoteo y por eso él escuchó la visión de parte de Dios. Hermano Ramón. ¿Cómo es? Ajá. Eso es parte de lo que va. Porque es la primera parte, o sea, es de las pocas veces que vemos a Lucas, que es el autor del libro, que se incluye en los viajes. Cada vez que usted escuche y fuimos y llegamos, nosotros, el autor del libro se está incluyendo. No siempre se va a mencionar el nombre de Lucas. Pablo sí lo menciona ya en sus cartas, Lucas, el médico amado. Pero el mismo autor, que en este caso Lucas, se incluye como parte de esos viajes y lo vamos a ver. Ramón lo mencionó ahí, bueno, y es parte de la lectura, así es.
Entonces, vamos a leer por causa del tiempo. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí vemos a Pablo que obedece el llamado de Dios. Por eso ustedes van a ver a Pablo quizás en más, yo tomo esto como un punto de partida, de que Pablo usa mucho la expresión si Dios quiere o si Dios lo permite, si el Señor lo permite. Porque también él dijo en una ocasión, iré a vosotros si el Señor lo permite. Porque hasta ese momento Pablo tenía licencia verde, pero hasta ese momento Dios no le permitió ir a tal lugar. Aprendió a entender de que todo es si el Señor quiere y en el tiempo de él. Cuando Pablo entonces sale de que se dirigía hacia Asia y entonces pasa a Macedonia, allí había algo muy particular en el contexto de lo que ya sabemos, y es que se reunían un grupo de mujeres junto al río a orar. Las primeras creyentes de la iglesia de Filipos se entiende que eran mujeres. Si ustedes se fijan, y vamos a leerlo para que ustedes vean, porque ellos se quedaron unos días, y un día de reposo, que era el día clave, porque ese era el día donde se reunían para orar y también en otros lugares en las sinagogas, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Estoy leyendo versículo 13. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, esta mujer se entiende que era una mujer pudiente. Con eso que hacía, y porque la púrpura, ¿quién era lo que vestían de color púrpura? Eso no hay ni que analizarlo mucho. Los ricos. De eso era que se vestían los ricos. Y ella se encargaba de esas telas, teñía esas telas. Y dice allí que adoraba a Dios. Estaba oyendo, estamos hablando en el tiempo en que estaban ahí las mujeres orando, y dice que Pablo hablaba a las mujeres. Entonces, una de esas mujeres, entre eso Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿No les parece familiar a lo que sucedió con Cornelio en Hechos capítulo 10? Donde dice la Biblia que este hombre daba limosna, adoraba a Dios, hacía todo, pero sin embargo le faltaba algo: tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Estas mujeres se reunían a orar, estaban haciendo lo bueno, pero necesitaban tener un encuentro con el Señor. Si ustedes se fijan, fruto de la predicación de los apóstoles, empezando en el capítulo 2, cuando se convirtieron 3,000, y luego vemos que se habla de 5,000, y toda esa evangelización que hubo entre judíos, y ya con los viajes misioneros de Pablo, específicamente ya se pasó el primer viaje, fue creciendo una población que quería. Entre eso habían gentiles como Cornelio, y habían personas judías también. Ahora encontramos un grupo de mujeres orando, pero que eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Ellas necesitaban, por eso vemos ya la razón por la que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo hacia este lugar. Pablo no sabía de esto. Pablo no sabía si se reunían a orar o no. Pablo entendió que Dios lo estaba llamando a seguir predicando para allá. Pero ahí encontró algo muy bonito. Un grupo de mujeres orando junto al río. Una mujer allí muy atenta, y dice allí que esta mujer
cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ya imagínense ustedes una mujer de la categoría social como esta señora, que posiblemente era una mujer pudiente, como coinciden la mayoría, le dio alojamiento a Pablo, porque ellos no tenían una morada fija. En muchos de esos viajes misioneros, ellos dependían también de hermanos de buen corazón, que le ayudaban. En muchas ocasiones Pablo, que tuvo que quedarse por un tiempo considerable en algunos lugares, pero Pablo trabajaba. Pablo no tampoco recibía, como decíamos, el pan de balde. Pablo se esforzaba. Pero esta mujer no dice que le sugirió, sino que nos obligó a quedarnos. Ella estaba tan emocionada y tan impactada por lo que el mensaje del Evangelio le había llegado a su corazón, que ella quería seguir escuchando más. Y no solamente ella sola, sino toda su familia. Toda la familia de ella también, como dice el texto, creyeron al Señor, recibieron al Señor, y en esta ocasión tuvieron al apóstol Pablo y los que con él andaban en su casa. Nosotros vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, ya a partir del versículo 16, que no todo es color de rosa, como decimos. El apóstol Pablo llega, predica, aceptan al Señor estas mujeres, entre eso Lidia, pero ya vamos a ver que el apóstol Pablo cae preso por causa del Evangelio. Esta es la segunda parte del capítulo 16, que lo vamos a ver, porque precisamente en el 16, ya como Pablo quedó por un tiempo, no dice exactamente qué tiempo duró en la casa de ella, pero como duró por algunos días, en uno de esos días de reposo, cuando ya iban otra vez a la oración en el río, encontraron una muchacha con un espíritu de adivinación, y ahí se armó el problema, porque esa fue la manzana de la discordia que causó que Pablo, Silas y los que con él andaban quedaran presos. Pero también eso fue algo tan importante para que el Evangelio se siguiera expandiendo, porque la palabra de Dios no está presa, y Pablo lo decía por todas partes. Entonces, todas las cosas que le pasaban al apóstol Pablo, al final, es como él dice en una ocasión a los mismos de Filipenses. ¿Qué le dice? Lo que me ha sucedido ha redundado pero fue a los mismos filipenses que él se lo dijo. Porque estando ahí en Filipos, con este grupo y enseñando la palabra, le sobrevino esta situación en Macedonia. Esto es el contexto de la carta a los filipenses, cómo nace. Una evidencia de que fueron mujeres las primeras que recibieron la palabra en esta comunidad, es cuando Pablo hace una mención, ya prácticamente finalizando su carta a los filipenses. Vamos a buscarlo para que tengamos una idea de que era una iglesia que había muchas mujeres y floreció con mujeres. Porque esa Filipenses, donde dice Pablo en el capítulo 4, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a quién, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo. Se dan cuenta que también aquí él menciona mujeres que posiblemente, aunque el texto no lo menciona, pero posiblemente estuvieran dentro de ese grupo de mujeres que aceptaron al Señor en ese ministerio que el apóstol Pablo llevó a cabo, que se reunían junto al río. Se menciona solamente a Lidia, en este caso, en el capítulo 16,
pero aquí vemos que se hablan de otras mujeres que también necesitaban ser de un mismo sentir en la obra del Señor. Y dice, y mírenlo como lo dice en el versículo 3 para que tengan una idea clara de lo que significaban las mujeres en Filipo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron ¿qué? Juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La iglesia de Filipo, sus inicios fue una iglesia fundada por mujeres que se reunían a orar cerca del río. El apóstol Pablo llega allá y esa es la razón por la cual Dios usa esa visión para hablar al apóstol Pablo. La Biblia no dice cómo era la visión, si vio una persona, si vio un ángel, qué fue, pero dice que fue un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esa ayuda que Pablo no entendía o no, quizás no podía entender en el momento, fue lo que estableció el inicio para la iglesia de Filipo. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, hermanos, para que, si Dios lo permite, la semana próxima podamos hacer un breve repaso de esto y ver el desenlace del transcurrir de Pablo y los que andaban con él, cómo queda preso, cómo Dios hace la obra con el carcelero, y ya en la medida que sigamos avanzando, pues como le dije, una vez lleguemos al capítulo 18, versículo 22, vamos nosotros a hacer un estudio específicamente sobre los mapas, para que entendamos, porque en Hechos se mencionan muchas ciudades que posiblemente la pasemos desapercibido, pero que tienen un papel importante en el libro de Hechos. Vamos a orar, hermano. Soberano Dios y Padre bueno, Padre celestial, te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque podemos ver lo que hiciste en la vida del apóstol Pablo y los que con él andaban, que las cosas que se hacen para que salgan bien deben ser según tu voluntad. Y el apóstol Pablo estuvo dispuesto a obedecerte, pasar a Macedonia y dar un inicio tan hermoso a una iglesia, a una comunidad que necesitaba escuchar tu palabra y que podían quizás pensar que ya les bastaba con orar y estar allí, necesitaban un encuentro personal contigo. Asimismo, hay tantas personas en el mundo que se sienten que son cristianas, que hacen muchas cosas, pero que en realidad no tienen nada que ver con Cristo, no tienen ningún tipo de comunión con el Señor. Rogamos, Señor, que si es tu voluntad también a nosotros, ayúdanos a predicarle a toda criatura y que tú traigas a ti, según tu voluntad, aquellos, Señor, que quieras en tu redil. Gracias por tu Iglesia Bíblica Cristiana de Benecer. Ayúdanos también nosotros a tener la misma disposición en llevar tu palabra a todas partes, a todo rincón. Que tu palabra more en abundancia en nosotros, de modo tal que, como dice también, de la abundancia del corazón habla la boca, que así como estemos llenos de tu palabra, así podamos hablar en todas partes y en todo lugar. Glorifícate grandemente y ayúdanos, Padre, a predicar, cumplir con ese mandato que nos dejaste de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas gracias, Señor, por todo. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.